Bueno, vamos a Hebreos capítulo 4 en esta mañana. Hebreos 4, versículo 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se oye bien? Bueno, dice el versículo 14 que retengamos nuestra profesión. Ya dijimos en una ocasión que profesión es aquello a lo que uno se dedica, a lo que uno dedica buena parte de su tiempo, de su vida, y además, en cierto modo, lo define a uno. Y está hablando, por supuesto, del caminar con Dios, está hablando de la fe. Dice que hay que retener eso. Cuando dice que lo retengamos es porque puede uno dejar de retenerlo, puede uno perderlo. Por eso dice, reténlo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y de qué está hablando en este contexto? ¿Qué es lo que hay que retener? ¿Qué es lo que hay que retener que se puede perder? Pues fíjate lo que dice a continuación. Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea que sí se compadece. Él mismo experimentó, cuando tomó un cuerpo de carne, el haber sido tentado en todo, aunque él no pecó. Pero él sabe lo que es la naturaleza humana porque la probó. Él experimentó lo que es estar y vivir en un cuerpo de carne. Entonces él sabe y conoce todas las tentaciones a las que uno se ve expuesto, las luchas, etcétera, etcétera. Así que él se compadece, con lo cual, fíjate de lo que está hablando, que es nuestra profesión y lo que hay que retener. Dado que él se compadece de nuestras debilidades, porque él es consciente de nuestra condición humana, puesto que él vivió en esa misma condición, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente. O sea, él espera que te acerques a él y con confianza además. Eso es la profesión, eso es lo que hay que retener, eso es lo que nunca hay que dejar de lado. Que nunca dejes de acercarte a él y además con confianza. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios nos exhorta en este sentido? ¿Por qué la Biblia dice claramente en Hebreos 4:16 que nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia? ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Somos persuadidos a no hacerlo. ¿Y qué es lo que nos persuade a no hacerlo, a no acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia? Nuestras debilidades. Es que soy tan feo, es que soy tan fallo, es que cometí este error, es que hice lo otro, es que dije, es que no hice, que no soy digno. Entonces uno ya no se acerca. Y si se acerca, lo hace sin confianza. Bueno, no voy, pero no creo que me responda. Bueno, eso no es lo que dice aquí. Lo que dice aquí es que tienes un sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades y de las mías. Por lo tanto, retén eso. Por lo tanto, dice, retengamos nuestra profesión. Por lo tanto, acércate y hazlo con confianza. Nunca pierdas eso. Y hay un doble motivo para hacerlo. Hay un doble motivo para acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia.
Primero, para alcanzar misericordia. Dios sabe que lo primero que necesitamos es misericordia. Y fijaros que lo que describe ante lo que nos acercamos es ante el trono de la gracia. Ante el trono de la gracia. Ya dijimos en muchas ocasiones que gracia significa favor inmerecido. Es decir, que cuando vamos delante de Él, reconocemos, ante el trono de su gracia, estamos reconociendo de antemano que lo que vamos a recibir son favores inmerecidos. No lo merecemos. Pero vamos, porque la Biblia dice que vayamos con confianza, además, a recibir lo que no merecemos. Vamos con confianza ante el trono de su gracia a recibir lo que no merecemos, porque eso es lo que significa gracia, favor inmerecido. Y lo primero que el Señor nos va a dar, lo que nos va a ministrar en primer lugar es su perdón, su compasión, lo que significa la palabra misericordia. No es que lo merezcamos, pero el Señor dice en la Escritura que su misericordia es continua. Es continua. A veces uno se pregunta cómo es que no se cansa. Pues no, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en el trono de su gracia, el primer favor inmerecido, es precisamente su perdón y su compasión. Eso es lo primero. Y lo segundo, que dice ahí en el versículo 16, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia, hallar ese favor inmerecido para el oportuno socorro, para cual sea tu necesidad, recibas la ayuda que necesites. Punto. Porque muchas veces no vamos, o vamos sin confianza, o vamos sin fe, o vamos creyendo que el Señor no va a contestar, o no va a oír, o no va a querer saber nada. Porque tenemos en mente grabados pues, nuestros fallos, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros errores. Entonces ya no vamos con confianza. O vamos, o no vamos, o vamos sin confianza. Pero el Señor dice que retengamos nuestra profesión, o sea, que no pierdas eso. Que Él se compadece, Él sabe, Él conoce cuál es nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, por eso, como el Padre se compadece de los hijos, está escrito en el Salmo 103, así se compadece Jehová de los que le temen. Muy bien. Teniendo esto en mente, que el Señor quiere que vayamos, que nos acerquemos con confianza para recibir misericordia y para recibir el oportuno socorro, la ayuda que necesitemos, teniendo eso en mente, vamos a Filipenses 4:13, un texto muy conocido. Vamos a leer desde el 11, para entender el contexto. Filipenses 4, gloria a su nombre. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En cualquier situación que yo me halle, dice, he aprendido a contentarme. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya vamos a ver en los versículos que veremos a continuación cómo esto tiene que ver esta actitud que Pablo tenía de sea cual sea la situación en que me encuentre, sea que lo que sea por lo cual yo estoy atravesando, sea una situación de necesidad que me obliga a vivir humildemente, sea una situación de abundancia donde no hay escasez, sino todo lo contrario, sea cual sea la situación, en definitiva, lo que Pablo decía es tengo el poder. Tengo el poder para vivir en cualquier situación, sé contentarme en cualquier situación, sea lo que venga a mi vida, yo voy a poder vencer y voy a poder sobreponerme a la situación que sea.
Fíjate, y a continuación en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, él reconocía que él podía hacer cualquier cosa. Él podía sobreponerse a cualquier situación. Él podía vivir en medio de cualquier situación, por problemática o difícil que fuera. Fuera una situación de escasez, de abundancia o de lo que fuera. Y fijaros la declaración que dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo ahí? El verbo está en presente, que me fortalece. O sea que de alguna manera del Señor, Pablo extraía la fuerza. Amén. ¿Y cómo lo hacía? Yendo ante el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para recibir la ayuda que yo necesito, para enfrentarme y salir airoso de cualquier situación que se me presente. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que en cualquier situación yo voy a acudir ante el trono de su gracia y de él voy a obtener la gracia, el socorro, el oportuno socorro, la ayuda, la fortaleza que necesito para poder sobreponerme y poder salir adelante en medio de cualquier situación. Eso es lo que está diciendo. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece es eso. Que ante cualquier situación o eventualidad tengo el trono de la gracia al cual puedo ir y debo ir confiadamente, ante el cual puedo acercarme con confianza y de ahí voy a recibir el oportuno socorro, porque es el trono de la gracia. Como es el trono de la gracia, y gracia significa favor inmerecido, ya no se trata de si merezco o dejo de merecer. No merezco, eso ya lo dejamos así. Pero aunque no merezco, eso es lo que significa gracia. Porque si la gracia fuera por cumplir la ley, entonces ya no sería gracia, entonces ya sería por cumplir la ley. Pero no es por cumplir la ley, es inmerecidamente que lo recibimos. Es por la fe, es como la salvación. Uno no hizo méritos para recibirla, sencillamente es un don gratuito de parte de Dios, es por la fe. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Es gracia. Es uno que recibe inmerecidamente y de forma gratuita. Fijaros, la oración del Padre Nuestro, que todos sabemos de memoria, vamos a analizarlo un momentito para que veamos cómo encaja con esto, con el trono de la gracia. ¿Cómo empieza diciendo? Fijaros el patrón de la oración del Padre Nuestro. Empieza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero, pues empieza reconociéndolo a Él y dando de antemano la gratitud y la honra que su nombre merece. Y luego dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Es decir, quiero caminar de forma correcta delante de ti. Pero por mí mismo no puedo. Yo por mí mismo no puedo caminar en tu voluntad. Por eso uno pide que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y a continuación, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de hágase tu voluntad? El pan. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Y el pan qué representa? La fortaleza. La fortaleza. ¿Cómo recibimos el pan? Yendo confiadamente ante el trono de su gracia. ¿Con qué frecuencia? Diario. El pan nuestro de cada día, diario. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana. Hay nuevas misericordias, hay misericordias que se renuevan. Uno tiene que ir confiadamente ante el trono de su gracia para recibirlas. Hay un texto que me encanta en la Escritura que dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Y luego dice, si fueres limpio y derecho, si fueres limpio y recto. Entonces ciertamente Él te va a prosperar y Él te va a bendecir. Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, está escrito.
Pero dice, si tú cada mañana lo primero que hagas es presentarte, ir confiadamente ante el trono de su gracia. Si retuvieras eso, que la Biblia le llama profesión. O sea, que te dediques a eso todas las mañanas, ir ante el trono de su gracia. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares, pidiéndole ese pan de fortaleza. Porque la oración modelo del Padre Nuestro, ahí está escrito que debemos pedir esa fuerza que necesitamos para poder caminar en el propósito de su voluntad. Si no, es imposible. Es imposible porque el Señor dijo que separados de mí, nada podemos hacer. Nada podéis hacer. Y el mismo apóstol Pablo, a mí me conmueve y me impresiona el testimonio personal de él. Me impresiona de verdad, porque por un lado en Romanos dice, yo soy carnal vendido al pecado. Le oyes a muchos predicadores decir eso hoy día. Todos son la repera, son apóstoles, son profetas, son el no va más. Y sin embargo el más grande, para mí el más grande apóstol, que fue el apóstol Pablo, ¿qué concepto tenía de sí mismo? Soy carnal vendido al pecado. ¿Oyes a algún predicador decir que es carnal? Todos son muy espirituales. Todos. Pero Pablo no. Pablo decía, soy carnal. Miserable de mí, decía. El bien que quiero hacer no lo hago. El mal que no quiero hacer, lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía. Miserable de mí. Qué tremendo. Él seguramente recordaba lo que estaba profetizado en el libro de Isaías cuando decía que todos nosotros, y no hay excepción, somos como suciedad. Y nuestras justicias, trapos de inmundicia. O sea, comparando nuestras justicias con cuando una mujer está en el periodo de menstruación, los trapos de inmundicia. O sea, imaginaros. ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos aparte del Señor? Muy poquito. Y a mí me conmueve, hay un texto que me deja patas arriba. Vamos a leerlo. En 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15 es el testimonio de Pablo, en este caso a los corintios. Es un testimonio personal. Vamos a leer desde el versículo 3. Fijaros lo que Pablo le escribía a sus hijos espirituales, a los corintios, en esta carta, en la primera carta. ¿Estáis ahí? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Gloria a Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cuando iba camino a Damasco, dispuesto a prender a los cristianos, ahí se le apareció aquella luz que lo tiró del caballo, ¿os acordáis? Me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Fijaros qué concepto tenía de sí mismo, por eso era el más grande. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿A qué no se oye mucho eso? No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, fíjate lo que dice ahora. Esto es lo que a mí más me conmueve. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Es la realidad.
Porque ¿quién fundó todas las iglesias en Asia que él fundó? ¿Fue Pedro, fue Juan, fue Jacobo? No, fue él. Desde Corintio, en Tesalónica, en Roma mismo. Vamos, hasta dicen que llegó aquí a España. Pasa que los españoles debemos ser bien duros, porque no hay la carta de Pablo a los españoles, eso no está. Somos una cosa mala, pero bueno, perdonando la expresión. En fin, pero ¿cuántas cartas no hay? ¿Cuántas iglesias no fundó? Por eso dice, he trabajado más que todos ellos, pero fijaros lo que dice ahora, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que está diciendo es, todo lo que yo hice lo pude hacer porque fui confiadamente ante el trono de su gracia y recibí lo que necesitaba. Recibí el poder, recibí la fuerza, recibí el perdón, recibí la misericordia. Recibí todo lo que yo necesitaba para hacer lo que tenía que hacer, si no, imposible que lo hiciera. Pues si ya no fui yo, fue la gracia de Dios conmigo. Y no se trata de que lo mereciera, porque yo no soy digno de ser apóstol ni de servirle. Yo era un asesino de cristianos. Yo no merecía nada. Qué tremendo. Más honestidad y sinceridad que esta yo no la he visto jamás en ningún predicador. Reconociendo que soy carnal, que soy vendido al pecado, que mi pasado es este, que no merezco nada. Pero todo lo que he hecho, y vaya que he hecho cosas, ya no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo. Porque sin Él no podría hacer nada. Por eso dice antes en Filipenses, todo lo puedo, sí, pero en Cristo, que me fortalece. O sea, con la fortaleza que recibo de Él cada vez que voy ante el trono de su gracia. Eso es lo que me habilita y me capacita para hacer lo que luego tengo que hacer. O sea, dependo totalmente de Él, en definitiva. Ese es el testimonio del más grande apóstol. Está hablando de experiencia de vida, no está hablando de teoría. Está hablando de lo que Él vivió. Y yo no creo que mienta. Lo que yo viví es esto, dice Pablo. Reconozco mi condición, que soy carnal, vendido al pecado, no soy espiritual. Reconozco que el mal, que el pecado está en mí. Reconozco mi pasado, que no merezco nada, fui un criminal. Pero reconozco que la gracia de Dios conmigo ha hecho maravillas. El primer sorprendido, yo mismo. Pero ya no fui yo, dice, fue la gracia de Dios conmigo. Es que tremendo, ¿verdad? Y puesto que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, ¿qué no hará Dios si hacemos como Pablo? Acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia. Dice, retén eso. Le llama a tu profesión. Retengamos nuestra profesión. Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué crees, que Pablo no tenía debilidades? Claro que las tenía. Si no, no diría, soy carnal, vendido al pecado. Las tenía él como las tienes tú, como las tengo yo, como las tenemos todos. Pero eso no debe impedir que uno pueda acudir con confianza ante el trono de su gracia. Si seguimos leyendo, habla luego a continuación de un aspecto que suscitó polémica, bastante polémica en la Iglesia. Y vamos a ver cómo nuevamente Pablo pone de manifiesto la gracia de Dios obrando, ¿no? Si leemos a partir del versículo 12 o 13, 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Bueno, la humanidad, incluso cristianos, aquí está hablando de creyentes, ¿no? Porque dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? Ya no está hablando de los ateos, ni de los paganos, ni de los idólatras, está hablando de creyentes. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Que ahí se acaba todo. ¿Cuántos cristianos en el fondo de su corazón, en el fondo, allá en el fondo, aunque no lo digan, piensan que con la muerte se acabó todo? Pues como nunca vieron a nadie venir de allá, como decía mi difunto abuelo, no, es que nunca vimos a nadie que viniera del otro lado. Bueno, pues esto suscitó polémica y debate en su día. Y fijaros lo que Pablo dijo. Vamos a leerlo. Fijaros qué razonamiento. Versículo 13. ¿Será cierto
lo de la resurrección será un cuento de hadas, será verdad que los muertos resucitan. Me parece increíble, ¿verdad? Porque se van convirtiendo en nada, en polvo, en ceniza, el cuerpo se va deteriorando, se va pudriendo y parece que ahí se acabó todo. Parece que de ahí del ataúd no salió nadie, ¿no? Pero fijaros lo que dice, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, si lo de la resurrección es una mentira, es un cuento, tampoco Cristo resucitó. Entonces el cuerpo del Señor Jesús estaría pudriendo también en una tumba. Y si Cristo no resucitó, está poniéndose en ese caso, si no hay resurrección y por lo tanto, como no hay resurrección, Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, no sirve para nada. La fe cristiana, inútil. Una pérdida de tiempo. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Si no hay resurrección y si Cristo no resucitó, en esta mañana estábamos mejor en cama, sinceramente. Es lo que está diciendo aquí. Y somos hallados, además, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, además, testigos falsos y mentirosos, porque proclamando la verdad de la resurrección, si luego resulta que es mentira, pues están engañando a la gente, ¿no? Y prometiéndole cosas irreales y manipulando sus mentes. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si Cristo no resucitó, entonces murió por sus pecados. O murió como un ser humano más y no hay más después de la muerte. Entonces, si no hay más después de la muerte y con la muerte se acaba todo y la vida es tan corta, como decía Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por eso dice el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que murieron como creyentes, como cristianos, no hay esperanza para ellos. Si la resurrección es mentira, ahí se acabó todo. Y fijaros lo que dice el versículo 19. Perdón. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si no hay resurrección, entonces, ¿qué sentido tiene la vida cristiana? Somos, en fin, los más dignos de lástima, los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque es malgastar nuestra corta vida. En vez de disfrutarla al máximo, estamos malgastando nuestra pobre y corta existencia. Dice, mas ahora, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte, fijaros qué razonamiento tan sólido, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos están vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, Dios tiene su tiempo para cada cosa. Por eso dice todo en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, los que durmieron en Cristo, en su venida. O sea, la resurrección va a tener lugar. La prueba de que la resurrección va a tener lugar es que Cristo mismo resucitó y Él es las primicias. Él es las primicias. Entonces, claramente, de nuevo, aquí de que está hablando de la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Porque ¿quién de nosotros merece experimentar la resurrección y la vida eterna? Ninguno. Pero de nuevo, ¿de qué está hablando? De la gracia de Dios. Que todos, un día, si retenemos nuestra profesión, vamos a experimentar. Para ir terminando, en la segunda carta que le escribió a los Corintios, vamos a leer en el capítulo 6, segunda de Corintios 6. En 2 de Corintios, capítulo 6. Versículos 1 y 2 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios.
que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Eso es lo que ocurre cuando uno va ante el trono, confiadamente ante el trono de su gracia. Esa es la respuesta. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué tiempo es el tiempo aceptable? ¿Qué día es el día de salvación? Es el tiempo y el día en que tú vas confiadamente ante el trono de la gracia. Te he oído y te he socorrido. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Quisiera terminar leyendo otro texto en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 10. Cómo me gustaría que esto lo escuchara todo el mundo. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fijaros lo que dice el versículo 11. El versículo 10, perdón. Cada uno según el don que ha recibido. Según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene multiforme, significa que tiene muchas formas, que se manifiesta de muchas maneras diferentes. No nada más predicando, no nada más enseñando. Hay muchas maneras, pues dice la palabra multiforme, en que la gracia de Dios se manifiesta. Pablo testificó que por la gracia de Dios pudo hacer todo lo que hizo y declaró todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios te llama a administrar lo que Él ya te dio. Dice, fijaros que dice, cada uno. Cada uno. O sea, esto es para todo el mundo. ¿Dice o no dice cada uno? Cada uno, según el don que ha recibido. Déjame que te diga una cosa. ¿Recibiste un don? Si no, no diría esto. Y le decía Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Que no dejes que eso se apague. A lo mejor es que aún no has descubierto qué don es el que Dios te da y quiere que administres o que ministres a los demás. Si no, no diría cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya no soy yo, es la gracia de Dios en mí. ¿Qué estoy haciendo yo esta mañana? Bueno, ya no soy yo. Es la gracia de Dios para conmigo, que me permite hacer lo que hago. Si no, ¿qué podría hacer yo? Sería el címbalo como un címbalo que retiñe. Sería palabra dicha sin gracia, sin espíritu, sin vida, sin nada. ¿Qué puede hacer uno? Nada. Nada. Es la gracia de Dios para con uno. Amén. Termino recordando un texto, un salmo que dice, tu Dios ha ordenado tu fuerza. Eso está escrito. Y hay otro texto, ha ordenado tu fuerza. Nada más hay que ir al trono de la gracia para recibirla. Y hay otro texto, y termino, que dice que los que esperan a Jehová, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Dice, levantarán las alas como las águilas.
correrán, y no está hablando de carreras naturales, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Eso a quién se refiere? A los que van diariamente ante el trono de su gracia. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pongámonos de pie en esta mañana y démosle gracias a Dios